conferencia Mente Factura, los datos y las neuronas trabajando en equipo, a cargo de Sebastián Giraldo. Él es consultor y conferencista internacional en excelencia operacional de la empresa Performance Solutions by Milliken de los Estados Unidos. Sebastián Giraldo es ingeniero mecánico y de manufactura de la Universidad Autónoma de Manizales. Es especialista en gerencia de mantenimiento de la Universidad Industrial de Santander. Es magíster en administración de la Universidad Viña del Mar de Chile, con énfasis en sistemas integrados de gestión. Ha sido instructor TPM, certificado por el IMIC Internacional de Sao Paulo, Brasil. Ha sido entrenador también en renovación de plantas industriales para una producción más limpia en Itakyushu, Japón. También ha sido entrenado en gerencia y producción y operaciones en Toyota Shi, Japón. Ha sido también certificado en TPS, que es Toyota Production System, por el Toyota Engineering Corporation. Y en el Toyota Shi, Japón, ha sido también certificado como Human Change Management Body of Knowledge Practitioner por el Human Change Management Institute. Ha sido también certificado internacional Lean Six Sigma Green Belt. Tiene 15 años de experiencia como ingeniero de mantenimiento en industrias de alimentos y también cuenta con varios años como jefe TPM y director de mejora continua del MIX de Colombia, S.A., empresa del Grupo Empresarial Nutresa. Ha sido también docente universitario del posgrado Gerencia de Mantenimiento de la Universidad Industrial de Santander en el módulo TPM y actualmente es consultor y conferencista internacional en excelencia operacional para la empresa Performance Solutions by Milliken de los Estados Unidos y es miembro de la Comisión Nacional de Mantenimiento y Gestión de Activos de la ACIM. Señor Giraldo, adelante y bienvenido. Hola, buenos días, Dayana. ¿Me escuchas ahí bien? Sí, la escuchamos perfectamente. Excelente, pues muchas gracias, Dayana, y a todo el equipo de la Fundación Salazar Herrera por la invitación. A Carlos Mario, un gran amigo que me invitó a participar de este evento, así que pues me place mucho acompañarlos, compartir con ustedes un poco de la experiencia y del tema que nos cobija hoy, ¿cierto? Que es hablar de datos, hablar de la élite de esos datos, pero sobre todo, cómo lo hacemos a través de las personas. Entonces, voy a compartir mi presentación. Ustedes, por favor, me confirman cuándo la puedan ver. Sí, ya la vemos en pantalla. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues bueno, comencemos. Yo he bautizado esta charla Mentefactura, datos y neuronas trabajando en equipo. Realmente este nombre lo copié de un libro muy, muy bueno, ¿cierto? De un escritor español que se llama Juan José Goñi. Es un libro sobre innovación. Pero realmente el concepto es muy potente, y creo que desde hace un tiempo se viene dando mucha énfasis a la importancia de empezar a transformar esas organizaciones para que sean más las mentes las que realmente den los resultados, agreguen valor, que simplemente las manos y la capacidad física. Entonces hablemos de mentefactura, los datos y las neuronas trabajando en equipo. Hay una frase que me gusta mucho con la que comienzo algunas de mis charlas, es hablar de, hace ya 70 años esta frase fue muy poderosa. Sin datos eres solo otra persona con una opinión. Esto lo decía el señor Edward Deming. Esto, como todo, ha venido y sigue siendo muy potente, ¿cierto? Esa frase. Esto se ha venido transformando. Es que sin datos solamente tienes una opinión, pero sin una hipótesis solamente eres una persona con datos. En realidad, hoy esas hipótesis, el uso de esos datos es lo que hace la diferencia en las compañías. Las hipótesis para correr esos experimentos, como decía Luis Occolini esta mañana, son tan importantes como la misma data. Este señor, cierto, CEO de una compañía, es uno de los pioneros en temas de trabajo colaborativo durante muchos años. Hoy dueño de una compañía especializada en inteligencia artificial. Entonces, realmente hoy los datos hacen una gran diferencia. Bien, pero ¿cuál es el escenario? Vamos a hablar entonces de dónde estamos hoy. Esta foto pues refleja el escenario en el que estamos. Aunque este COVID nos ha desacelerado de alguna forma algunas cosas,
Creo que vamos a despertar con fuerza después de todo esto y el ritmo turbulento, un poco caótico y frenético al que estamos acostumbrados va a reaparecer. Eso significa clientes, consumidores, marcas, innovación constantemente. Bien, ese escenario nos pone hoy en un entorno diferente y ese entorno pues ha tratado de resolver esa problemática que nos trae el mercado, ese reto que nos trae el mercado y le hemos encontrado respuesta a ese reto pues en la tecnología. Y entonces hoy muchos ya han hablado de lo que es la industria 4.0, esa revolución industrial, esas metodologías y herramientas de las que pues no vamos a repetir acá, pero eso es la manera en que le hemos tratado de dar respuesta a ese entorno, a ese reto, a ese nuevo consumidor. Pero definitivamente en el centro de la industria 4.0 está el Big Data, ¿cierto? El nuevo petróleo, como algunos lo llaman, realmente hoy el dato, el negocio detrás de los datos y el uso de los datos es lo que está en el corazón de la industria 4.0. Bien, pero vamos a tener un poco de precaución con algunas posibles trampas de la industria. Algunas de las trampas de la industria 4.0 que vamos a mencionar son más, yo recogí unas dos que nos interesan para este simposio. La primera es que, mire, siempre nos han dicho que el robot, las máquinas van a desplazar a las personas de las fábricas. Y eso lo venimos oyendo de diferentes maneras, con diferentes mensajes. Yo colecciono algunos recortes pues, de noticias y demás. Mire, esto fue hace 3 años, dice, en el 2035 robots sustituirán a 1.5 millones de empleados. Bien, pero llega tanta información, entonces este año resulta que el dato cambió, entonces dice, ahora ya no es en el 2035, es en el 2025, ya no son 1.5 millones, ya dicen que son 85 millones de puestos de trabajo, pero entonces ya no dice los robots, dice las máquinas. Pues empiezan a cruzarse, digamos, informaciones distintas, si el robot es una máquina, si la máquina es lo mismo que el robot. En la realidad es que no sabemos exactamente. Yo creo que sí se va a transformar mucho las industrias, pero no necesariamente desplazadas por los robots. Eso nos ha creado cierta versión un poco apocalíptica de lo que va a pasar, pero la realidad es un poco diferente, aunque efectivamente hoy tenemos en nuestras fábricas un gran porcentaje de ellas están gestionadas y operadas por personas. Realmente la automatización no ha llegado a la mayoría de las industrias, pero el dato es sencillo, miren, de 350 millones de personas que operan las fábricas en el mundo, existen 2 millones de robots hoy, ¿cierto? Eso sigue siendo un porcentaje pequeño. Y la cantidad de robots que se instalan anualmente en el mundo no supera los 400.000. Eso seguramente irá escalando, pero quiere decir que a ese ritmo todavía faltan muchos años para que lleguemos digamos, a ese escenario un poco gris en el que los robots reemplazan al ser humano. Faltan muchos años, no quiere decir que no vaya a pasar. Lo que quiero decirles es que hoy las plantas realmente dependen muchísimo, ¿cierto? De esa mano de obra, de ese capital humano, de esas operaciones, si se quiere, algunas veces mecánicas, repetitivas, pero lideradas por personas, por seres humanos que todavía y por muchos años van a estar en las organizaciones, seguramente transformando su rol, pero vamos a estar ahí. Miren, esto lo confirma este señor, el señor Seiichi Nakajima, padre del TPM, que algunos conocen como el mantenimiento productivo total. Escribe en su libro Introducción al TPM algo bien interesante. Dice, la automatización y la producción sin manipulación, o sea, basada en los robots, en los automatismos, dice, no acabarán con las tareas humanas, no acabarán con las tareas humanas, solo, ¿cierto? Las operaciones se automatizarán. Lo mecánico, ¿cierto? Un poco lo repetitivo, claro, tendrá a reemplazarse por otros equipos. Pero definitivamente las operaciones dependerán, y no solo el mantenimiento, muchísimo del input humano. Este señor escribe este libro en los años 70. Este libro fue traducido al español en los años 80. O sea, estamos hablando de algo que él menciona que viene sucediendo hace ya 50 años en el Japón. Y en el Japón todavía las fábricas tienen, ¿cierto?, operarios, todavía hay personas. Entonces realmente es menos dramático de lo que pensamos, pero no caigamos en la trampa de pensar que simplemente vamos a reemplazar, ¿cierto?, radicalmente personas por robots. La segunda trampa en la que a veces caemos es que muchos líderes de organizaciones seleccionan la tecnología, pues definen un proyecto, quiera que sea software, automatización, etcétera, y lo lanzan
un poco desde su pedestal para que alguien abajo lo reciba, alguien abajo lo opere, alguien abajo lo utilice. Eso es una trampa en la que caemos. Necesitamos empoderar a las personas con datos, pero no así, ¿cierto? Necesitamos que las personas participen de la construcción, de esa transformación digital. No podemos pretender que una buena idea sea adoptada por las personas inmediatamente. Entonces caemos muchas veces en esa trampa y a veces pensamos que es que la tecnología y la herramienta no funcionó. Lo que no funcionó fue la manera, ¿cierto?, en que involucramos a la gente para que aprovechara esa tecnología, para que se acercara o cambiara, ¿cierto?, y adoptara ese cambio. Entonces, ojo, otra trampa en la que a veces podemos caer con esto de la transformación digital y la industria 4.0. Y la tercera, que aquí no la llamo la trampa, pero son las pérdidas que trae el mundo digital. Y aunque ya sabemos por los conceptos del Lean Manufacturing, del justo a tiempo, que hay unas pérdidas en los procesos, en las operaciones, la pregunta es, ¿cuántas pérdidas nos van a traer todas estas herramientas y metodologías digitales? Y es lo que yo llamo la ineficiencia digital. Estamos capturando un montón de data que de pronto no se va a utilizar, estamos teniendo reprocesos de información, tenemos infinitas bases de datos que definitivamente podemos estar subutilizando, que a veces realmente no son compatibles entre sistemas, donde pueden haber errores de transferencia entre dispositivos. Imagínense la cantidad de pérdidas que van a nacer, producto de la alta automatización de las plantas, de la gran cantidad de información. Esas pérdidas nos van a causar también esperas, nos van a causar retrocesos, nos van a causar defectos. Entonces van a aparecer una nueva tipología de pérdidas que seguramente necesitamos personas que nos ayuden a resolver. Bien, entonces, miren, pues obviamente una tecnología trae nuevos problemas. Estos nuevos problemas alguien los tendrá que resolver en el futuro. Entonces, hablemos un poco de qué dificulta esa introducción de la digitalización y entre ellas el uso de los datos. Este es un estudio de un instituto alemán muy interesante, pero miren que la segunda barrera más importante a la introducción a la digitalización es la insuficiente calificación de la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir? Las personas no están lo suficientemente hábiles, ¿cierto?, para pues utilizar y emplear esa tecnología. O sea, esto no es un problema menor, es que la tecnología definitivamente no trae conocimiento per se. Necesitamos elevar ese nivel de conocimiento. Segundo, ¿qué beneficios ven los industriales de esa incorporación de tecnología? Miren, la mayoría de los beneficios, aquí voy a subrayar un poco esta parte, está asociado con automatizar, eficiencia, ¿cierto? Producción flexible, optimización de recursos, y está muy bien, pero realmente no tantos están pensando en lo que la tecnología puede beneficiar a la motivación, al descanso, ¿cierto? Un poco, digo, el descanso es a liberar un poco el esfuerzo físico que demanda hoy la operación. Entonces, todavía tenemos que hacer un trabajo importante en qué beneficios está recibiendo nuestro empleado, más allá del beneficio, ¿cierto?, en la eficiencia, en la flexibilidad y en los costos muchas veces. Entonces, vamos entrando un poco en materia, perdón que me pasé una diapositiva. Miren, y para concluir, este estudio que es bien interesante, otra de las barreras importantes, coordinación entre áreas. Miren lo que han hablado los otros ponentes esta mañana, la importancia de romper esos silos entre empresas, empezar a trabajar más en cadenas de valor. Mientras sigamos teniendo esos silos, vamos a tener dificultades en la adaptación de la tecnología y el uso de todos estos datos e información. Y miren, vuelve y aparece la falta de talento, ¿cierto? La falta de personas expertas que conozcan y utilicen estas tecnologías. Entonces, el talento realmente va a ser una de esas brechas que vamos a encontrar en esta transformación digital. Y efectivamente sí, como dice aquí la caricatura, hay que actualizarse, hermano. Pero hay que tener cuidado con cómo nos vamos a actualizar. Bien, hay cosas fantásticas del uso de la industria 4.0, ya lo hemos hablado, ¿cierto? Hay unas tecnologías fascinantes en términos de solución de problemas y seguramente estarán en las mesas de juntas de muchas de las compañías. Pero miren, aquí para los que no conocen la palabra Gemba, Gemba es lo que los japoneses han llamado el lugar donde suceden las cosas, el lugar donde se transforma el valor. Entonces alguien por ahí dice, cierto, un poco inadvertidamente, ¿y qué pasa si vamos al piso? ¿Y qué pasa si hablamos con la gente? ¿Y qué pasa si resolvemos el problema primero observándolo? Y lo sacan y lo botan por la ventana, es porque estamos adaptando mal la tecnología. Tenemos que tener cuidado, el respeto por la gente no se puede perder.
el respeto por las ideas de la gente no, y el respeto por el proceso y el foco en el cliente mucho menos. Y eso a veces solo se ve desde el piso, desde el terreno, desde el servicio que estamos prestando y no desde los datos y de los computadores, que pueden ser a veces, a veces digo yo, una mala versión, ¿cierto?, de la realidad, ¿cierto?, una distorsión. Bueno, ¿qué nos hace ágiles hoy en las industrias? Y yo he recogido esto, digamos, de diferentes fuentes, pero, hombre, nos hace ágiles claramente el entender el cliente. ¿Para qué queremos la automatización? ¿Para qué queremos la digitalización? ¿Para qué queremos la transformación? ¿Para qué queremos los datos? Obviamente para satisfacer un cliente, para entender una demanda, para resolver los problemas del cliente. Eso no se nos puede perder. Bien, la tecnología claramente hace parte de todo esto. Y las personas, ojo, y las personas. Sé que lo hemos mencionado ya, nuestros panelistas lo han mencionado, pero vamos a hablar de la importancia de las personas y de las neuronas, ¿cierto? No se trata de conservar la gente, es desarrollar el talento de esa gente, ¿cierto? ¿Para qué? Para que conectemos esa excelencia operacional que necesitan las plantas, las operaciones y las industrias con toda esta transformación de la industria 4.0. Resumamos un poco cómo conectar esos dos mundos, la excelencia de las operaciones y la industria 4.0. Lo primero es que los procesos tienen que ser bien. Algunos llaman esto digitalizar las pérdidas. Ojo con digitalizar lo que está mal. Ojo con automatizar lo que no es estable, ¿cierto? Lo que tiene gran variación, porque lo que estamos es adicionando un problema más. Entonces, ojo, primero, estabilidad de procesos, y para eso hay muchas metodologías. En un mal proceso, dice que una persona mala, una persona buena siempre pierde frente a un mal proceso. Que no se trata de tener buenas personas, se trata de tener buenos procesos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si vamos a digitalizar, si vamos a automatizar, si vamos a transformar, necesitamos que el proceso sea bien diseñado, que sea estable, ¿cierto? Necesitamos conectar con la estrategia, ya lo hablamos en términos de foco con el cliente, y esa data nos tiene que ayudar a eliminar las pérdidas de los procesos. ¿Cuáles son las pérdidas que usted tiene? Sean desperdicios, sean paradas, ¿cierto? Sean esperas, sean grandes inventarios, sean tiempos de entrega lentos. Mientras la data, mientras la información le esté ayudando a usted a eliminar esas pérdidas, vamos bien, ¿cierto? No se trata el dato por el dato, no, el dato para entender una pérdida, para entender cómo soluciono un problema y cómo, ¿cierto?, conecto con la estrategia del negocio. Y esto todos los días, ya lo sabemos. Pérdidas que se analizan un mes después no sirven, pérdidas que se analizan a veces a la semana tampoco sirven, pérdidas que se analizan en tiempo real mientras están sucediendo son mucho más efectivas. Entonces, ojo, datos, conocimiento de pérdidas, pero la gestión del día a día para poder entender qué pasa y tomar acción rápida, más en un mundo tan, ¿cierto?, turbulento, un poco incierto, donde lo que planeamos mañana cambia de un día para otro. Entonces, ese conocimiento al día a día es importante. Y que las personas estén empoderadas con los datos para que tomen decisiones ahí cuando se necesita. Mire, algún conferencista en un congreso hace un par de años decía, Big Data, Big Trouble. Big Data, Big Trouble. A veces tenemos tantos datos que no sabemos qué hacer con ellos. Y las personas no saben qué hacer con ellos. Y a veces tratamos de reemplazar con datos cosas que las personas hacemos muchísimo mejor. Entonces, queremos instalar sensores para que nos digan cuál es la condición de vibración de cierta máquina, cuando muchas veces el mejor sensor está frente a la máquina. El mejor sensor es el ser humano que empoderado, ¿cierto?, que con conocimiento puede simplemente alertarnos sin tener que inundar muchas veces las plantas de sensores que van a necesitar mantenimiento, van a tener un costo, van a tener que, ¿cierto?, tener una conservación. Entonces, ojo, vamos a hablar de esto, cómo entonces se integra el día de las personas. La verdadera ventaja competitiva de una compañía no son los datos, son las personas resolviendo los problemas a través de sus datos. O sea, más personas resolviendo más problemas en más lugares todo el tiempo, como dice el pensamiento Kaizen. Más personas en más lugares resolviendo más problemas todo el tiempo, pero con información para resolver los problemas. Para eso necesitamos que la gente tenga el conocimiento, los datos, pero la autonomía para tomar decisiones. Acuérdense, datos y herramientas sin autonomía tampoco sirven para nada.
porque tenemos buena información, tenemos excelentes inteligencia de datos, pero si no tenemos autonomía, la gente no va a poder tomar decisiones y ahí entonces volvemos a caer en el gran pecado de esperar a que alguien tome la decisión 5 niveles más arriba, ¿cierto? En la junta del mes. Ojo, la autonomía es tan importante como el conocimiento y como los datos. Miren, aquí en estas fotografías son las fotografías clásicas de las plantas. Las fotografías clásicas son personas frente a un tablero cuando lo tienen, la información en el terreno, haciendo sus reuniones diarias, haciendo sus caminatas del Gemba, para los que les gusta acercarse al terreno, hablar con las personas, escuchar el proceso. Eso es lo que típicamente vemos en la industria. Hoy estamos viendo esto, ¿cierto? Más pantallas, más digitalización, más touchscreen en el piso. La pregunta es, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? O sea, cambiamos el papel por la pantalla, pues bonito sí, útil no sé. Ojo, lo que tenemos que cambiar, ¿cierto? No es la herramienta, ni es el modo en que se visualizan los datos. Es que estamos ahorrando papel. No, ese realmente eso es un beneficio marginal, ¿cierto? Válido, pero no. Acuérdense que la transformación digital es un proceso humano. Lo que tiene que cambiar aquí no es la pantalla ni cómo se visualizan los datos, es si las personas ahí están realmente interactuando distinto con esos datos, si están tomando respuesta con esos datos. ¿Qué pasa típicamente en esos escenarios en el piso de las plantas? Las personas con conocimiento analizan la causa raíz de los problemas, ¿cierto? Conocen cuál es el estatus del día a día, saben si están bien o están mal en su proceso, saben cómo escalar algunos problemas a otros niveles, ¿cierto? Conocen el impacto o cuál es, digamos, la consecuencia de las decisiones o de la no toma de decisiones. Esa es la transformación que tenemos que lograr. Miren, compañías de altísimo nivel, pues han ido, digamos, en este camino de la transformación. Estos son, pantallas de sistemas de información y de datos que hoy te dan la información que necesitas en cualquier planta del mundo, en cualquier momento, pérdidas en tiempo real, todo lo que quieras. Lo que agrega valor es que las personas con esos datos hagan algo. Eso es lo que llamamos en el sistema de gestión diaria, no solo la revisión, la respuesta. ¿Qué respuesta tengo frente a esa data? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Quién toma, quién se empodera, ¿cierto? ¿Quién toma un poco la idea y quién queda con esa responsabilidad? ¿Quién queda con ese pendiente? ¿Quién asume ese problema? ¿Quién va a correr ese experimento? ¿Quién va a hacer ese análisis? Eso es lo que nos tiene que traer la información y los datos. ¿Qué hacemos después? ¿Cierto? De enfrentarnos a esa información. Muchas empresas no lo están teniendo en cuenta, no están realmente, yendo al mismo ritmo de la transformación digital con la transformación humana. Por ahí dice alguien en un podcast que escuchaba esta semana, dice, Hamlet, la famosa obra de Shakespeare, no lo escribió la pluma. O sea, la pluma no escribió Hamlet. Y parece tonta la analogía, pero las herramientas son muy potentes. Puedo tener el Power BI, ¿cierto? El sistema digital más elegante, ¿cierto? Y puedo verme bastante bien. Esto no es de estética, ¿cierto? Esto es de qué beneficios, pues, realmente obtengo, ¿cierto? Hamlet no lo escribió la pluma, la pantalla, el dato, ¿cierto? La información no resuelve los problemas per se. Entonces, hoy funcionan bastante bien unos sistemas, digamos, sistemas híbridos. Hombre, hasta que no tengamos bien claro cómo va a ser el sistema de respuesta después de la información, vamos a estar un poco detrás de los problemas. Estos sistemas híbridos dan información en tiempo real, dan información de lo que está pasando y la tendencia que está sucediendo, que es todavía más importante. Pero si ustedes ven en algunos de estos tableros, el dato se captura a mano. Dice, pero hombre, porque es que son datos que no vienen de un dispositivo, es el cumplimiento de un checklist, ¿cierto? Es si yo observé un comportamiento, eso todavía falta mucho para que sean la inteligencia artificial la que lea el comportamiento, tome una acción, ¿cierto? No, ahí hay muchos datos del día a día que no se capturan en la máquina, hay datos que se capturan por observación humana, por interacción y comunicación entre áreas, eso no puede desaparecer. Entonces, me parece que una buena excusa a veces es, no, ya lo tenemos en digital, entonces cada uno en su área. Eso causa una disfuncionalidad enorme. Una disfuncionalidad enorme. Si el sistema de información permite mejor comunicación entre áreas, mejor toma de decisiones y que la persona se empodere del dato porque va ahí a veces llena
con su pluma, con su lapicero, el dato porque observó algo, porque él se hace responsable de esa información, que es a veces lo bonito de la captura manual. Es yo me hago responsable de ese dato y como me hago responsable sé lo que está pasando. Entonces, humaniza un poco la gestión. Esto se irá transformando seguramente a sistemas totalmente digitales, pero a mí me parece que todavía el contacto humano genera muchísimo valor. La digitalización tiene que tener un propósito, tiene que tener un propósito. No digitalizamos para tener datos para que tomen decisiones los de arriba, porque ahí estamos cayendo en un pecado todavía peor, y es pensar que las compañías se administran como se administran típicamente, es que abajo está el conocimiento, ¿cierto? Y arriba están las decisiones. Entonces, ¿qué hacemos típicamente? Pues subimos el conocimiento para que los de arriba tomen decisiones, para que los que tengan la autoridad, la autonomía, tomen decisiones. Lo que tiene que empezar a pasar es al contrario. Tenemos que bajar la autonomía. Este es un concepto del señor Simon Sinek, un gurú en estrategia. Él dice, lo que tenemos que bajar es la autonomía, o sea, que sean las personas en el terreno las que con los datos y el conocimiento tomen decisiones. Lo que pasa es que eso es muy difícil que suceda en las compañías porque nos da mucho miedo soltar, nos da mucho miedo delegar, entregar la autoridad a alguien para que tome decisiones. Nos morimos del temor porque creemos que perdemos poder. Al contrario, empoderar a la gente significa quiero que tomes decisiones y que tengas autonomía con conocimiento, con conocimiento. Esto que se llaman equipos ágiles que vemos acá es cómo se están estructurando las compañías del futuro. Eso está clarísimo. En lugar de tener jerarquías, cierto, mandos, jefes, vamos a tener líderes, vamos a tener equipos mucho más autogestionados, autoorganizados, que tengan información y conocimiento para tomar más decisiones. Muchas veces, cierto, sin necesidad de aprobaciones. Bien, entonces me parece bien importante este concepto. Yo por eso digo, dime cómo usas tus datos y te diré quién eres. Si en una compañía estamos viendo muy bonitas pantallas, muy bonitos Power BI, mucha información, pero yo veo que ahí no pasa nada con esa información, que la gente cuando le preguntas no sabe si oye o mal, no te responde qué acción tomó, entonces ya sé que simplemente están haciendo un buen show, ¿cierto? Dime cómo usas tus datos y te diré quién eres en términos de excelencia operacional. Muy bien. Bueno, oportunidades de digitalizar, automatizar, son infinitas. Esto, digamos que el magazine, el portafolio de herramientas y tecnologías, cada quien lo explora lo nuevo, esto no termina jamás. Hoy podemos hacer una gran cantidad de cosas en el piso, con sistemas digitales, desde monitoreo de equipos, ¿cierto? Auditorías, visibilidad de procesos, control de calidad, analítica de manufactura, entrenamiento, todo este tema digamos, de realidad aumentada. Eso es una maravilla, es una maravilla. Pero ¿a dónde vamos con ese tema? Es lo siguiente. Hay muchas oportunidades, muchas herramientas, muchas metodologías, muchas aplicaciones, software, esto es infinito, pero yo no voy, yo donde quiero ir es lo siguiente, miren la evolución que está tomando esto. Ya no solamente los empleados, los operarios, los técnicos utilizan esas aplicaciones. En muchos casos hay aplicaciones para desarrollar aplicaciones. Entonces el operario mismo decide qué aplicación necesita para un problema que él quiere resolver, pero ahí, autónomamente. Las personas dicen qué datos necesitan, no es, estos son los datos, mira a ver qué haces, ¿no? Tú tienes un problema, estás en un proceso, tienes que tomar decisiones, si quieres una aplicación, desarrollala, no tienes que ser un programador, esto se llama code free, aplicaciones para hacer aplicaciones, ¿cierto? Sin necesidad de conocimiento de código y programación. Las personas deciden qué datos necesitan, las personas deciden qué aplicaciones y software necesitan, ellos mismos pueden crear su propio software, su propia aplicación. Esto parece muy futurista, pero esto pues son presentaciones de compañías que ya lo ofrecen y eso quiere decir que le estamos dando más autonomía. El proyecto no puede venir de un área de IT, ¿cierto? A 1000 kilómetros de distancia. Un proyecto puede venir de una persona que encuentra un problema, decide qué datos necesita y de pronto desarrolla autónomamente una aplicación que se lo ayuda a resolver. Bien, bueno, pues cuando diagnosticamos compañías en temas de digitalización, hay una parte tan importante como la tecnología y tan importante como los procesos, y es las personas. Entonces le preguntamos a las organizaciones,
usted ya tiene un equipo de expertos, pero no estoy hablando de áreas de tecnología, estoy hablando, usted ya tiene un pilar digital, ¿cierto? Usted ya tiene un grupo que se va a encargar de centralizar un poco parte de esta información, ¿cierto? Para desarrollar el talento de otros. Las personas analizan, tienen acceso a la información, las personas utilizan esas herramientas para conexión remota, pero también para colaborar entre áreas. Las personas ustedes ya tienen mapeadas las habilidades digitales que necesita su gente. Eso son parte de un diagnóstico digital. La gente propone ideas de transformación digital y se estimulan esas ideas. Las personas, ¿cierto? Esas herramientas se usan para gestión de conocimiento, o sea, es aplicaciones, herramientas para desarrollar el talento de otros. ¿Sí me explico? O sea, cómo nos ayudamos al contrario de la tecnología y de la información para el desarrollo de habilidades, que eso todavía es más importante, ¿cierto? La tecnología realmente no reemplaza, habilita a las personas para tomar nuevas decisiones. Y aquí hablamos de habilidades en esta era digital. Mi invitación a las compañías es, ¿qué habilidades necesita la gente, sus empleados, operarios, para vivir en este mundo digital? Y hay muchas que para algunos son nuevas, otros no tanto, pero todo este tema de agilismo, ¿cierto? De proyectos ágiles, hablar de Scrum en una compañía, esos son métodos, son marcos, ¿cierto? De pensamiento ágil. Y eso va acompañado de la digitalización. Hombre, cómo generar ideas, cómo mapear un proceso, ¿cierto? Cómo analizar problemas a través de datos. Y ahí tiene los datos, ahí tiene el software, sí, pero ¿cómo empiezo y cómo analizo? Estas son habilidades que tenemos que empezar a entregar a nuestras personas, validar métodos. Learnability, la habilidad de aprender cada vez más rápido, la habilidad de aprender a aprender, eso hay que desarrollar en la gente, ¿cierto? Porque a esta velocidad, a este ritmo, lo que conocí hace 3 años, hoy seguramente ya no funciona. Hasta cosas, habilidades un poco más humanas, como trabajo en equipo, integración, y otras un poco más específicas de personajes más técnicos, si se quieren, áreas de mantenimiento, infraestructura, tiene que ver con ya el uso de esas metodologías, ¿cierto? No solo tenerlas, sino aprenderlas a usar. ¿Cómo las aprovecho realmente? Bien, aquí no voy a entrar en muchos detalles, pero mi reflexión es la siguiente. Miren, no se trata de metodología, no se trata de herramientas, se trata de habilidades nuevas, ¿cierto? Tanto hard como soft, tanto duras como blandas en términos de qué, de cómo las aprovecho mejor. Cómo las aprovecho mejor, cómo de pronto puedo innovar frente a lo que ya existe en mi compañía, cómo propongo, ¿bien? Y los líderes tienen un rol importantísimo en esto. Ellos son los que tienen que garantizar que la gente tenga ese acceso a esa información, que la gente las use, que haya esa gestión de cambio en la transformación digital. Mire, esto toma a muchas personas por sorpresa. Hay generaciones que no están acostumbradas a la tecnología y eso va a crear cierta resistencia. Entonces hay que entender cómo la gente se adapta a las nuevas tecnologías. ¿Cómo estimulamos ideas? ¿Cómo estimulamos las ideas? Ahí es donde viene la mentefactura, ¿cómo hacemos que la gente no deje el cerebro en el loco? ¿Cierto? No, tráigalo a trabajar, al contrario. Ahí está la tecnología para que usted proponga, para que usted ayude a transformar, ¿cierto? No necesitamos programadores, necesitamos personas con ideas porque las herramientas están ahí. ¿Cuáles vamos a necesitar más? ¿Cuáles nos ayudan más a resolver los problemas de todo ese magazine de ideas? Mire, este es un caso real. Este es un cliente nuestro. Con ellos estamos trabajando hace más o menos unos 3 años ya. Pero empezamos por entregarle habilidades sencillas a las personas para que el operario que típicamente no tenía una conexión directa con los robots, con los autómatas, porque simplemente alimentaban los materiales, digamos que su participación en el proceso era muy pasiva, les empezamos a dar la habilidad para que ayudaran a detectar anormalidades en esos equipos. Entonces esa detección temprana, ese conocimiento para detectar problemas en equipos robóticos, lo que permite es que el equipo tenga mayor confiabilidad, menos problemas, menos urgencias, y eso, ¿cierto? Miren, las personas con conocimiento, detectando problemas tempranos, utilizando estándares que ellos mismos ayudan a hacer, lo que ha permitido es que mantenimiento pueda tener tiempo para analizar los datos que estaban ahí hace años. Miren, muchos de los problemas de los robots vienen de ¿qué?
de los movimientos repetitivos, o sea, yo lo llamo la ergonomía del robot. El robot de alguna forma también, después de cientos de miles de movimientos repetitivos, empieza a tener fallas, pero él tiene señales que te dice el consumo de corriente, los torques, las rampas, eso empieza a darte alertas tempranas de que el robot, el brazo, el automatismo va a tener problemas. Eso no se analizaba porque los técnicos estaban más en inspecciones, reparaciones y no en análisis. Hoy, estos técnicos están dedicando una gran cantidad de tiempo al análisis de fallos, al uso de esos datos, a tener y ellos mismos han empezado a capturar, eso sale del panel, lo llaman el TISH, sale del TISH, ellos mismos empiezan a tener la estadística equipo por equipo, brazo por brazo, motor por motor, cómo van los torques, cómo van las corrientes, toman acciones tempranas, pero los datos estaban ahí, solo que no los estábamos utilizando. Muy bien, hoy realmente esto ha dado, digamos, un impulso enorme a lo que se llama el uptime, que es el tiempo en el equipo no falla. ¿Ok? Aprendimos a utilizar la información, pero le dimos habilidades al operario para que se anticipara a los fallos no programados. Muy bien, entonces vamos aquí resumiendo para que demos un espacio a las preguntas. Miren, no se enfoquen en el resultado, enfóquense en el cambio de las personas, en el cambio de la manera como trabajamos. Eso es lo que genera el resultado, ¿cierto? No la herramienta per se. Eso es lo que genera el resultado. Miren, para rematar, un casito de estudio interesante. Herramientas de software hay mucho. Estas bellezas, ¿cierto? Es una empresa que se llama Cibo. Ellos utilizan aplicaciones de inteligencia artificial para ayudar a las compañías a resolver problemas. Entonces, en esta planta, ellos empezaron a encontrar que uno de los defectos más recurrentes tenía que ver con que el pan se quemaba o el pan quedaba delgado o que el pan quedaba pequeño. Entonces empezaron a analizar con inteligencia artificial cuál era el comportamiento del pan, o sea, los defectos del pan a la salida del horno, versus las variables de pues, la cocción, el horneado, ¿cierto? Entonces empezaron a correlacionar un montón de variables que típicamente al ser humano le toma mucho más tiempo, entonces empezaron a correlacionar defectos versus temperaturas, humedades, ¿cierto? Velocidades de mezclas, velocidades de bandas de transportador, etcétera, etcétera. Esto es inteligencia artificial en su máximo nivel. Esa inteligencia artificial empieza a correlacionar un montón de variables y empieza a ajustar. Y empieza a decir, vamos a cambiar un poco la temperatura del horno, vamos a bajar la velocidad de la banda, y empiezan a verse que muchos de esos defectos empiezan a reducirse. ¿Bien? Y empieza inclusive a despertar algunas alarmas en la operación diaria para que cuando una de esas variables salga digamos, de control, pues se alerte al operador para que tome una decisión o el equipo mismo se autocontrole. Bien, esto es digamos que en términos de caso, es una belleza. Y entonces, pues ellos demuestran que después de implementar esta inteligencia artificial, menos sobrepeso en el pan, ¿cierto? El pan sale del tamaño correcto, el pan sale con el color y la textura, perfecto. Ahora, esto que uno ve en un caso de estudio, me preguntan, ¿eso quién valida el experimento? O sea, el sistema corre solo, arranca solo, y cuando pasa algo diferente en el día a día, ¿quién lo resuelve? El software. Pregunto, se hace para el pan con estas variables, pero ¿qué pasa si hoy algo es una galleta? Entonces, seguramente el sistema llegará hasta allá. Hoy estamos lejos de eso. Estamos lejos de eso. Hay muchas buenas aplicaciones, hay muchos casos, pero las personas, los sistemas de inteligencia artificial no se hace cargo del problema. Ayuda sí, da información sí, pero el problema es de quien está al frente de la máquina. El problema es de las personas que inspeccionan, apoyan con las variables de calidad correctas. Todavía no podemos soltar el problema. Y el ejemplo que yo les doy es este. Mire, los aviones tienen tanta inteligencia artificial que pueden despegar, volar y aterrizar solos. Eso está comprobado. Eso está comprobado. Hoy no estamos preparados para montarnos un avión que no tenga un piloto al frente. Así sepamos que pueden hacer todo el vuelo completamente autónomos. No estamos preparados. Y no estamos preparados porque al momento de un problema, la inteligencia artificial no sabemos cómo se va a hacer cargo de ese problema, qué criterios a veces, si se quiere, éticos o morales puede tomar. Como en una planta hay tantos problemas, tantos procesos, tantas variables, ¿cierto?, que es muy difícil que la inteligencia artificial lo resuelva todos hoy. Necesitamos la gente, las neuronas, haciéndose cargo de esos problemas. Ese es mi mensaje. Pregúntele al señor Elon Musk. Su visión de la planta se llamaba la planta de las luces apagadas. Él supone, y creo que todavía lo quiere, es una planta que se controle completamente sola. O sea,
luces apagadas, quiere decir que una fábrica pueda operar sin una sola persona. No ha podido, no ha podido. Y de pronto podrá, pero hoy tuvo que inclusive devolverse un poco en esa visión, porque las plantas son tan complejas, son tantas las variables que todavía no podemos apagar las luces. Vamos a seguir dependiendo de la gente por un buen tiempo, y con esto quiero cerrar, porque las máquinas nos dan muchas respuestas, pero los seres humanos somos quienes resolvemos o hacemos las preguntas. Miren, como dice este último editorial, se buscan humanos, los robots los necesitan, los robots los necesitan. Entonces, este es mi mensaje, espero que haya sido útil para los asistentes. Vamos a dar un espacio a las preguntas si las hay, y con muchísimo gusto. Adelante. Sí, señor Giraldo, muchas gracias por su intervención. En este momento nos realizan una pregunta a través del chat de esta transmisión. La realiza Jans Wilches, que nos saluda desde Canadá. La pregunta es, ¿qué opinas del hackeo de los datos ahora en el mundo digital al interior de las organizaciones para mostrar gestión bonita, pero en realidad diferente? ¿Cómo impacta el desempeño, cómo impactan el desempeño real? Pues mira, no soy experto en el tema. Yo creo que ese es un tema, esa es una rama de los datos que es infinitamente amplia, y es cómo la seguridad de la data. Ese es un tema, yo no soy experto en el tema, lo que sí sé es que parte un poco de la intervención humana es asegurarse que haya seguridad de datos, que garanticemos la confianza de que esos datos estén seguros, y que obviamente pues no seamos vulnerables a una intervención externa, porque definitivamente cada vez dependemos más de esos datos, y dependemos más de la seguridad de esos datos, porque y casos han habido muchos de plantas que tienen que cerrar su operación por un secuestro de su información. Entonces, no soy experto en el tema, lo que sí sé es que tendrá que haber alguien siempre un paso adelante de quienes quieran aprovecharse, digamos, de las fallas de esas estructuras de información. Sí, señor Giraldo, tenemos en este momento otra pregunta que nos la realiza Luis Felipe Calle Arias desde la transmisión en YouTube. Pregunta, tengo una pregunta. Al digitalizar una empresa y procesos en compañías que nunca lo han hecho, ¿se recortaría personal que no es capaz de adaptarse al cambio? Uy, yo personalmente no lo haría. Yo personalmente no lo haría. Mira, tengo muchos clientes en varias empresas que, por ejemplo, fueron muy reactivos a la llegada de información y de tecnología, porque ellos vieron amenazados sus puestos de trabajo. En muchos casos, el puesto de trabajo no se reemplaza. En muchos casos, el puesto de trabajo se adapta. Muchos operarios de compañías me decían, gracias a que llegaron los robots, nuestra carga de trabajo disminuyó, nuestro esfuerzo físico disminuyó, nuestra ergonomía mejoró. Entonces muchos de esos puestos de trabajo se transformaron. Entonces ya no hacían toda la parte física, hacían la parte de la inspección del equipo, hacían, digamos, la tarea más de la programación, del control, de la inspección del producto, la calidad. O sea, mi recomendación es, si ustedes sacan unas personas por efectos de transformación digital, van a perder la confianza de toda la gente, ¿cierto? Entonces, ojo, invitaciones como lo hicieron los japoneses en su momento. Los robots llegaron al Japón hace muchos años, y las empresas no despidieron absolutamente a nadie, porque sabían que iban a necesitar esas personas para otras operaciones, otros productos, nuevos procesos, porque la apuesta es a seguir creciendo. La apuesta precisamente es a utilizar tecnología para crecer, para vender más, para capturar nuevos mercados, y vamos a necesitar personas en otras posiciones, en otros cargos, como cuando el cajero del banco dejó de ser el cajero que solo entregaba dinero a volverse un asesor de clientes. Es un rol diferente. Entonces, mi recomendación es: pequeña, grande o mediana industria, nunca vayan a, cierto, prescindir de personas por culpa de la tecnología. Traten de adaptar ese cargo, adaptar ese puesto de trabajo a una habilidad, a una nueva habilidad. No te estoy escuchando, Diana. Sí, ahora sí me escuchan. En este momento pregunta nuevamente Luis Felipe, ¿qué estrategia se podría usar para no desmeritar a estos empleados que no fueron capaces de nivelarse a esa digitalización? Uy, eso ya toca un poco digamos, con el manejo del recurso humano. A mí me parece que las personas o las empresas, cuando hacen las cosas por las razones correctas,
y invitan a las personas a que se adapten, pero con entrenamiento, con formación, con adaptación. Yo creo que normalmente las personas responden bien. Las personas normalmente aprenden, se adaptan a otros lugares de trabajo. Yo creo que si se hace correctamente se logra. Hay personas que definitivamente no logran el cambio y las compañías lo que deben hacer de manera natural, de manera respetuosa, es ofrecerles a las personas una posibilidad de desarrollar su propia empresa, como cuando hay, digamos, estas estrategias de retiro de las personas que ya se jubilan de las empresas, las compañías les enseñan a cómo lograr, ¿cierto? Un negocio por fuera de su empresa, cómo mantenerse activos, cómo seguir siendo útiles, o sea, les dan un entrenamiento para eso, llaman outplacing, para que fuera del lugar de trabajo puedan mantener una vida útil, productiva. Entonces yo creo que si definitivamente alguien no se adapta, definitivamente alguien no se siente cómodo y la compañía tiene que prescindir de esa persona o la persona se quiere ir, es denle el entrenamiento para que fuera la compañía logre seguir siendo productivo y valioso para su familia y para su comunidad. Sí, señor Giraldo, tenemos por acá una última pregunta. La realiza desde Medellín Ángela Díaz. Ella pregunta, ¿recomiendas a las compañías colombianas que aún le temen a los cambios en infraestructura tecnológica impulsar la implementación de las plataformas de automatización en pro de la gestión y eficiencia de los datos? Mira, yo creo que ese es el futuro sí o sí. En Colombia tenemos varios problemas y no quiero meterme aquí en temas un poco espinosos, pero uno de ellos es que la inversión en innovación y tecnología en Colombia es tristemente muy pequeña. Entonces, hay países que le apuestan a la automatización y de alguna manera también subsidian a las compañías para que lo hacen. Y esto es un dato real. Para los que no han leído el libro de, de Andrés Oppenheimer, ¿cierto? Cambiaron, hoy fue el primero, ahorita dice, sálvese quien pueda, dice, las compañías japonesas o el gobierno japonés le da el 50% de subsidio a un negocio pequeño o mediano para que automatice y compre un robot. Entonces el gobierno patrocina, porque claro, digamos, hay un foco, hay una visión más que de automatizar, es de tecnificar, ¿cierto? Las industrias medianas y pequeñas. Aquí no pasa eso, aquí tiene que ser capital 100% de la compañía, eso lo hace muy difícil. Lo segundo que nos pasa es que realmente la mano de obra en Colombia sigue siendo muy barata frente a la mano de obra en otros países desarrollados. Entonces, cuando los empresarios hacen sus matemáticas, dicen, pero si el robot me vale X o Y, aunque han bajado los costos, y él dice, pero esto lo pago en 5 años o en 10, ¿y cuánto me valen esas 3 personas? Él hace esa cuenta y dice, mire, déjeme las personitas aquí porque esa inversión no la puedo pagar ya. Entonces, eso es una situación de país. Y la tercera es que desafortunadamente, y por eso digo que este es un tema sensible, hay organizaciones dentro de las organizaciones, sean sindicales, sean lo que sea, que a veces tienen un temor de que la automatización de pronto vaya a desplazar a la persona. Si eso no se conversa, si eso no se socializa correctamente, va a haber una resistencia y una limitación, ¿cierto?, a la automatización. Entonces yo creo que esos, entre otros problemas, hacen que las compañías no automaticen tan rápido como lo tendríamos que estar haciendo en nuestra compañía, en nuestro país. Miren, les voy a poner un último ejemplo y con esto les doy una anécdota personal. Hace mucho tiempo, en una visita al Japón, vi que un robot estaba haciendo un proceso típico, ¿cierto? Tomaba una cajita de una banda transportadora y lo ponía en una estibla. Entonces el robot lo que hacía era estibaba, ¿cierto?, las cajas que salían de la banda. Y a mí me pareció simpático porque yo no había visto muchos robots en esa época y yo dije, pero ¿cómo invierten en un robot, en un trabajo, pues digamos, tan simple? Entonces me fui con esa pregunta al final y entonces le pregunto al director de esa planta, con eso obviamente le digo, ¿por qué tienes un robot haciendo una labor tan básica? Y el hombre me miró como extrañado y me dice, es que si pongo a una persona a hacer esa labor es como si le estuviera insultando. Ojo a la mentalidad, si pongo a hacer una labor tan básica es como si la estuviera insultando porque las personas no están para hacer esas labores tan básicas. Y es porque saben que realmente el poder de la gente está en la capacidad de pensar, resolver problemas, aportar, no en mecánicamente hacer cosas. Entonces eso hasta que no cambiemos un poco esa mentalidad en nuestras industrias, no vamos a dar ese salto, ¿cierto? Y que la automatización es para darle más valor a las personas y no al contrario. Perfecto, señor Giraldo. Le agradecemos entonces por
por presentar en este momento la conferencia Mentefactura, los datos y las neuronas trabajando en equipo. Le agradecemos mucho entonces por su intervención. Claro que sí, Dayana, a todos, realmente me alegra mucho haber compartido con ustedes, les deseo un resto de seminario muy exitoso y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.